Buenos días, somos Luz Nelly Silva Almonacid, Marta Nidia Soto Montero. En este video explicaremos los siguientes temas: matemática lógica, conjuntos matemáticos y aritmética. La matemática lógica es la disciplina que estudia métodos de análisis y razonamiento utilizando el lenguaje de las matemáticas como un lenguaje analítico. Nos ayuda a hacer demostraciones de teoremas que participan en el análisis de argumentos. La lógica matemática no es la lógica matemática, sino la matemática de la lógica. Incluye aquellas partes de la lógica que pueden ser modeladas y estudiadas matemáticamente. La lógica matemática nos ayuda a establecer criterios de verdad y equivalencias lógicas. Estudia los sistemas formales. Definen nociones intuitivas de objetivos matemáticos, como conjuntos, números, demostraciones. Conjuntos. Es una colección de elementos considerada en sí misma como un objeto. Los números, el término número se refiere a la expresión de una cantidad con relación a su unidad. Demostraciones. Es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática. Algoritmos. Es donde podemos encontrar el origen etimológico del algoritmo. La lógica matemática se suele dividir en teoría de modelos, teoría de la demostración, teoría de conjuntos y teoría de la recursión. Esta ha jugado un papel fundamental en el estudio de las matemáticas. Conjuntos matemáticos. Un conjunto es una colección de elementos considerada en sí mismo como un objeto. Como elementos de conjuntos podemos encontrar personas, números, letras, figuras y colores. Se dice que un elemento pertenece a un conjunto si está definido como incluido dentro de él. Como ejemplos de conjuntos vemos colores de arco iris y números primos. Para el conjunto de colores de arco iris tenemos rojo, amarillo, naranja, verde y violeta. Para los números primos consideramos los números naturales como propiedad de un número primo. Ejemplo: 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Un conjunto suele definirse mediante una propiedad que todos los elementos poseen. El conjunto queda definido únicamente por sus miembros y nada más. En particular, un conjunto puede describirse como una lista de elementos, pero cambia el orden de dicha lista o añadir elementos repetitivos no define un conjunto nuevo. Notación. En la notación se pueden representar mediante llaves. También se utiliza cuando los conjuntos se especifican de forma intensiva mediante una propiedad. Igualdad de conjuntos. Un conjunto está totalmente determinado por sus elementos. Por ellos, la igualdad de conjuntos se establece como propiedad de extensionalidad. Continuamos con la aritmética. La aritmética estudia propiedades de los números para representarlos, componerlos o descomponerlos entre ellos. La aritmética es una subciencia o parte de las matemáticas que estudia gráficamente los números. Entre ellos encontramos los números naturales, los números enteros, los números cardinales y los números racionales. Los números naturales no se componen con otros números y su símbolo es una n. Los números enteros son números positivos y negativos y su símbolo es una z. Los números cardinales son números positivos y su símbolo es una NO. Los números racionales se componen de una división y su símbolo es la Q. Dentro de la aritmética encontramos las operaciones matemáticas, como la resta o sustracción, la suma o adición, la división y la multiplicación. Resta o sustracción. Consiste en quitar una cantidad a otra. La cantidad a restar se llama minuendo y la que se resta se llama sustraendo. Ejemplo: el 15 sería el minuendo, el menos 8 sería el sustraendo
y el 7 sería la diferencia. Suma o adición. Es la adición de una o más cantidades. El signo que se utiliza es una cruz que llamamos más. Sus partes son sumandos y total. Como ejemplo tenemos 8 más 5 más 6 igual a 19. Los sumandos serían 8, 5 y 6 y el total sería el 19. División. Es una operación matemática donde se descompone una cifra de otra y su signo es slash o divisor. Sus partes son dividendo, divisor, residuo y cociente. Pueden ser exactas o inexactas. Para exactas tenemos 20 dividido 4 igual a 5, donde 20 es el dividendo, 4 el divisor, 5 es el cociente y como residuo tendríamos 0. Para las inexactas tenemos 5 dividido 2 igual a 2, donde 5 sería el dividendo, 2 el divisor, el resultado sería 2, que sería nuestro cociente, y como residuo 1. Y por último la multiplicación, que es la suma repetitiva de un número de acuerdo a lo indicado por otro. Se representa con un punto o una X y su significado es por. Sus partes son multiplicando, multiplicador y producto. 4 por 3 es igual a 12. Entonces tenemos que, como es una suma repetitiva, 4 más 4 más 4 sería igual a 12. Y nuestra forma abreviada sería 4 por 3 igual a 12. Gracias, profesora Tatiana.